Bienvenidos, bienvenidos a la primera sesión de las tardes de diseño y creación de Kunstal. Hoy tenemos con nosotros a Iñaki Benito para hablarnos de la realidad virtual en el ámbito del diseño y también de la arquitectura. Iñaki Benito es una persona Kunstal 100%, es alumno de Kunstal, profesor en Kunstal, es técnico en superior en diseño de interiores, pero también posteriormente hizo estudios de diseño de entornos multimedia 3D y posteriormente cursó un máster en modelado de personajes para cine y videojuegos. Trabaja como modelador 3D, creando espacios en 3D, tanto para cine de animación, como para videojuegos, como para los ámbitos de la arquitectura. Y muy unido al ámbito del 3D, está desarrollando también una serie de proyectos en el Centro de Investigación Tecnalia, en diferentes proyectos de investigación relacionados casi siempre con el mundo de la impresión en 3D. Y actualmente está dando clase en Kunstal y participando de un proyecto, el proyecto ACVR, en colaboración con la Universidad de Mondragón y también con diferentes centros de enseñanza secundaria, en el cual va introduciendo diferentes metodologías y técnicas de realidad virtual y evaluando las potencialidades de la herramienta dentro del mundo de la educación como herramienta didáctica. Además, está desarrollando un taller experimental de introducción a la realidad virtual con estudiantes de los grados, tanto de los grados superiores, tanto de diseño como de diseño de interiores, como de diseño gráfico. ¿Vale? Pues, sin más, os dejo con Iñaki. Bueno, tenía aquí en mi esquema presentarme, pero bueno, con la presentación de Borja creo que está todo bastante dicho. Soy profesor de Kunstal, además de trabajar con el nombre de IBU 3D como generalista 3D. Y nada, pues hoy vamos a hablar un poco sobre este curso experimental que estamos desarrollando en Kunstal, sobre la realidad virtual. Y bueno, también charlar un poco en líneas generales sobre esta herramienta y sobre todo, pues, cómo creo que se pueden aplicar en los entornos de diseño, arquitectura y todos los ámbitos, ¿no?, que podamos encontrar. Empezamos para ello, ¿vale? Voy a hacer una breve introducción a la realidad virtual, por si hay mucha gente que directamente desconoce la herramienta, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla, una especie de PowerPoint que iremos pasando imagen por imagen y las iremos comentando. Una vez después de comentar esto, os enseñaré, pues, algunos trabajos que hemos ido desarrollando en el curso y también haremos una serie de... Bueno, veremos algunos softwares también que creo que son interesantes, que estamos viendo en el curso con los alumnos, y también haremos, pues, veremos ciertas referencias que creo que son bastante interesantes de artistas digitales que cuelgan de forma gratuita pues en las redes. Una cosa antes de comentaros, para que sepáis qué es la realidad virtual. Para ello, obviamente, hace falta el uso de unas gafas, ¿no?, como pueden ser estas, ¿vale? Que en este caso, si no tienes gafas, pues estás un poco jodido. Pero si tienes gafas, básicamente porque, bueno, y básicamente el aspecto que tendrías con unas gafas, pues sería este, ¿no? Es una pena que esta charla no se pueda dar en vivo y pudieseis probar las gafas, ya que casi todo lo que vayamos a ver, obviamente, pues vais a tener que echar un poco de imaginación, ya que con unas gafas de realidad virtual, pues la experiencia, por así decirlo, sería mucho más grande. Pero bueno, aún así, en pantalla creo que se pueden ver las cosas de una forma bastante atractiva, y creo que es una forma de visualización y de entretenimiento, creo que bastante interesante. Bueno, vamos allí. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, introducción a VR. Bueno, primeramente, toda esta charla quiero empezar con una mención, ¿vale?, a un libro y una reciente película que obviamente tiene que ver mucho, ¿no?, con la realidad virtual, y es Ready Player One.
En el caso del libro, un libro escrito por Ernest Cline, y en el caso de la película, una película dirigida por Spielberg, bastante reciente, que creo que son bastante interesantes, sobre todo el libro, ¿vale? Es básicamente recrea un mundo futurista, por así decirlo, que ha caído en una sobrepoblación bastante grande y que está sumergida en una depresión económica bastante potente, y se desarrolla un software de realidad virtual en el cual pues mucha de la gente se refugia en ese mundo, ¿no? Y ese mundo, pues por así decirlo, pasa a ser para mucha gente mejor, más idílico que la propia vida real. Es un mundo además basado un poco en la estética de los años 80, por lo cual la película pues mola bastante, el libro también, desde mi punto de vista, y bueno, creo que es una referencia bastante interesante. Además, no sé, se muestran aspectos interesantes, ya que mucha gente hace solamente vida en este mundo, ¿vale? En este mundo virtual, donde se generan puestos de trabajo, donde se generan relaciones nuevas. Y bueno, así a primera vista puede parecer muy utópico, ¿no? Pero quizás si volviésemos al pasado y hablásemos con alguien de hace 30 años y le explicamos cómo hoy en día estoy dando esta charla sin estar físicamente con nadie, ¿no? Desde una pantalla, que directamente no sé si alguien me está escuchando porque estoy hablándole a una pantalla, pues igual se quedaría flipando, ¿no? Y incluso todos los puestos de trabajo que se han generado hoy en día a nivel virtual con Internet, pues bueno, la realidad virtual, pues bueno, es una herramienta que, bueno, no están haciendo, pero sí que está en pleno auge, para mucha gente es desconocida, y bueno, quién sabe, oye, pensar en una posible utopía como plantea Ernest Cline, no sé, puede surgir. Por lo menos interesante creo que sí que es. Bueno, ¿qué es la realidad virtual? Pues obviamente la realidad virtual es básicamente una especie de imitación de la realidad, ¿no? Al final es una especie de, o sea, es una forma de sumergirnos a una realidad creada en este caso, por las personas con ayuda de diferentes softwares, ¿no? Entonces podemos imitar desde la realidad propia que nosotros tenemos hasta crear una ficción, y bueno, yo creo que el nombre de realidad virtual se define bastante bien por sí sola, ¿vale? Siguiente, usos de la realidad virtual, ¿vale? Vamos a hacer como un pequeño repaso, ¿vale? En principio luego nos enfocaremos mucho más en el tema del diseño y la arquitectura, pero vamos a hacer un pequeño repaso para todos aquellos que quizás el tema de la realidad virtual os quede un poco lejano o no sepáis mucho, cómo la sociedad de hoy en día, sobre todo los diferentes industrias, están recibiendo y están desarrollando la realidad virtual en su sector, ¿vale? Entonces iré comentando yo un poco de ciertas industrias y cómo se está aplicando, ¿vale? Bueno, siempre que hablamos de realidad virtual, ¿vale? Lo primero que se nos viene a la mente es el tema de los videojuegos, ¿vale? El tema lúdico. Y sí, es una realidad. Hoy en día el tema de la industria del videojuego es una de las industrias más potentes del entretenimiento. Diría que la que más dinero mueve, ¿vale? Unos proyectos multimillonarios, y obviamente la realidad virtual coge un foco bastante importante, ¿no? Al final las experiencias virtuales que tenemos pues no sé, en consolas, ordenadores, etcétera, pues te dan una experiencia bastante interesante, pero con la realidad virtual es verdad que te consigue meter de una forma, bueno, bestial. Entonces, obviamente, los videojuegos es una de las industrias más potentes, ¿no? En la cual más dinero se invierte y más se desarrolla. Pero bueno, ya vamos a ver ahora cómo hay diferentes industrias que quizás no os imaginaríais que esta herramienta podría estar funcionando, pero está pasando, y esto es un presente, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la medicina, ¿vale? Es un mundo que sí que está empezando a utilizarse esto, ¿no? Por ejemplo, desde ensayos quirúrgicos, por ejemplo, en vez de hacerlos con el propio paciente, pues se suelen ensayar con software que se preparan, pues explicando pues, cierta operación, o simplemente también para explicar al receptor, ¿no? Qué se va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto parece quizás un poco utópico, pero es una realidad virtual, por cierto, ¿no? Que ya se está empezando a utilizar y se está viendo cada vez más. Dentro de la medicina, uno de los campos en los cuales más se está desarrollando es en el tema psicológico, para poder tratar
diferentes tipos de fobias, ¿no? En esta imagen creo que se ve bastante bien, pues por ejemplo la aracnofobia o la fobia a volar, pues se suelen tratar con experiencias virtuales, en el cual quizás pues se pueden hacer diferentes escenas en las cuales aparezcan arañas o simular, porque vamos a ver que el tema de los simuladores es muy interesante, simular la experiencia de volar y tratar con estos diferentes pacientes que tienen diferentes patologías con este tipo de experiencias de una forma pues gradual, ¿no? No soy psicólogo, no tengo ni idea, pero bueno, yo por lo que he leído y lo que he visto, creo que por lo que dicen funciona bastante bien y en el tema psicológico se está empezando a ver cosas bastante potentes. En el tema del deporte, además hoy en día que estamos confinados y una forma de hacer deporte, por ejemplo, es haciendo gimnasia en casa, pues bueno, cuando tú te pones las gafas de realidad virtual y simulas, por así decirlo, un espacio deportivo, pues puedes hacer deporte pues de una forma, bueno, que se asemeja bastante a la realidad, ¿no? Y de hecho, ya no solamente para este tipo de casos, pero se está empezando a ver que, por ejemplo, para rehabilitaciones de yo que sé, futbolistas o deportistas que están lesionados, que quizás no pueden empezar a entrenar, pues mediante la realidad virtual pueden generar diferentes ejercicios físicos de una forma mucho más interactiva que sin ella, ¿no? Creo que, bueno, ya se está empezando a ver aplicaciones para hacer deporte, de este tipo de cosas que son bastante interesantes. Bueno, otro de los puntos bastante potentes es el tema de la educación. Al final, la realidad virtual es una forma de expresar y de poder enseñar diferentes cosas de una forma mucho más, para empezar, en 3 dimensiones, ¿no? Y puedes abarcar, pues, no sé, de una forma mucho más detallada, ¿no? En esta imagen yo creo que se ve bastante clara, pues, bueno, es bastante, estaría curioso, ¿no? Que todas las clases fueran así, pero bueno, se ven a 2 niños, ¿no? Un poco viendo los planetas y tal. Bueno, ¿por qué no? Yo siempre creo que esto no viene para sustituir a nada, ¿no? Sino que creo que es para aportar. No porque exista la realidad virtual ahora vamos a quitar los libros o vamos a quitar las diapositivas o vamos a quitar el proyector. Simplemente creo que esto puede aportar y al final poder educar o poder enseñar tanto a niños como en las universidades con estas herramientas puede ser bastante interesante para que se pueda llegar a comprender mucho mejor lo que quieres tú también explicar, porque como profesor creo que puede ser interesante. De hecho, luego más adelante veremos algún ejemplo, pues por ejemplo, bueno, lo veremos más adelante, pero ejemplos bastante interesantes justo en el ámbito de la arquitectura o historia del arte, cómo se pueden enseñar, pues por ejemplo, no sé, pues las pirámides de Egipto, detalles constructivos de arquitectura, de una forma que no solamente se limita a un plano de 2 dimensiones, sino que de una forma pues, increíble, ¿no? Y creo que puede aportar mucho a la hora de tanto al profesor como facilitarle la forma de enseñar, sino que al receptor la forma de recibir esa información y comprender. Bueno, seguimos, obviamente, el mundo de la industria, ¿no? En el mundo de la industria, tanto en la fase de diseño, en el cual tú puedes estar diseñando algo y compartir este modelo en realidad virtual o en 3 dimensiones con otra persona que está trabajando en el mismo modelo y poder, bueno, pues mostrar tus impresiones hasta el producto final, ¿no? El enseñar ese producto final a un comprador o a alguien que quiere invertir, pues es una forma de, no sé, pues de diferente, ¿no? Diferente. Creo que, bueno, hoy en día se ve muchísimo, luego veremos ejemplos tanto en diseño industrial, diseño de ingeniería, etcétera, etcétera. En el mundo del transporte también se ve bastante claro, ¿no? De hecho, bueno, ya se lleva bastante tiempo generando tanto software y hardware. Bueno, en este caso es una mezcla, ¿no? De hardware, ya que se ha creado por así decirlo, un simulador de un coche o de un tren, no sé qué es eso, y luego un espacio virtual que te está, por así decirlo, bueno, te está imitando pues una ciudad, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, se suelen hacer a la hora de enseñar, por ejemplo, a los futuros conductores de tranvía, en vez de ponerles directamente de prácticas con el propio tranvía, pues se suele explicarles, enseñarles con con un tipo de tranvía hecho
de este estilo, ¿no? Y poniéndoles de forma virtual el recorrido que va a tener ese tranvía y, bueno, una forma de ensayo o una forma de antes de empezar en la acción, pues poder tener, bueno, y yo creo que es bastante interesante y además es algo que funciona y se hace, y se hace. Bueno, en el mundo del turismo, bueno, aquí turismo, museos, es también una realidad, ¿no? De hecho, yo creo que esta imagen lo dice todo. Es una persona, ¿no?, que está visitando un museo y con las gafas virtuales pues está viendo todavía más. Lo que quiero llegar a decir también es que, vuelvo a repetir, la realidad virtual no está para sustituir nada, ¿no? Porque alguien puede decir, no, ¿qué pasa? Te quitas las gafas y lo ves. Sí, por supuesto. Pero eso es nuestra realidad. La realidad virtual puede aportar más información o puede aportar una vivencia mucho más completa que creo que no se puede dejar escapar. Y luego veremos también ejemplos, ¿no? Pero en los museos ya se están haciendo, pues por ejemplo, visitas interactivas en un mismo cuadro. Bueno, luego vemos unos ejemplos bastante interesantes, como te metes directamente dentro del cuadro y poder ver la perspectiva desde otra imagen. Aparte de aplicar información dentro de la visita, o si nosotros estamos en casa y no podemos salir, como es el caso, y te apetece visitar un museo, tenéis tours virtuales de museos excepcionales que podéis visitar estos días, gracias a la realidad virtual, ¿no? Ya sé que es mejor ir en persona, pero cuando no se puede, pues por lo menos. Y bueno, hablando de turismo, hemos hablado de museos, pero lo mismo puede pasar cuando, si quisieses visitar una ciudad, por ejemplo, en el tema de turismo, muchas agencias turísticas suelen tener la posibilidad de enseñarte la ciudad en realidad virtual para que puedas tener como una experiencia antes de ir. Bueno, es un poco friki, pero se hace y parece ser que funciona, si no, no lo harían. Y bueno, y hoy en día, pues si estáis aburridos en vuestra casa y solamente tenéis 30 metros cuadrados de casa, como es la mía, pues te puedes poner las gafas y puedo ir a Shanghái o, no sé, o puedo ir a Egipto y me hago un viaje bastante barato. Ya sé que no es lo mismo como ir, pero no sé, creo que es otra forma de poder visualizar las cosas. Y bueno, ya nos adentramos un poco en el mundo del diseño, ¿no? Esta imagen yo creo que es bastante característica, muy interesante. Estamos viendo pues varios modelos, ¿no?, que habrá hecho algún diseñador, algún diseñador. Desconozco de quién es justo la imagen, pero creo que esta imagen muestra bastante bien. Y son básicamente, no son modelos terminados, ¿no? Quizás estén en un proceso creativo en el cual ha creado varios bocetos con una aplicación bastante interesante que se basa en dibujar en realidad virtual, en 3 dimensiones, y ha creado unos bocetos en el cual pues, se los está enseñando a alguien, ha puesto más puntos de interés, y creo que es una forma bastante interesante ya no solamente de enseñar procesos terminados, sino que de estar enseñando procesos en creación, ¿no? Bocetados. En este caso estamos viendo un proyecto de moda, pero podemos aplicarlo a cualquier trabajo de diseño, ¿no? Desde diseño industrial o quizás un diseño de packaging, etcétera, etcétera. Todo lo que eso os pueda ocurrir, obviamente, que sea en 3 dimensiones, ¿vale? Porque un cartel, por ejemplo, un cartel de un cuadro, pues al ser algo que se plasma en 2 dimensiones, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, este tipo de visualizaciones creo que son bastante interesantes. Bueno, además, no sé, creo que son interesantes también porque puedes comunicarte con alguien que no esté físicamente en el mismo espacio que tú, como estamos haciendo ahora, sino que puedes explicarle de una forma mucho más completa y compleja a alguien que, por ejemplo, esté mediante una videoconferencia compartiendo esta escena virtual de una forma, yo creo que a tener muy en cuenta. Puedes echarle un vistazo, yo creo que es una imagen bastante explícita e interesante. Bueno, la arquitectura, pues yo creo que habla por sí solo, ¿no? Igual, muy parecido al diseño. Al final, la arquitectura es un volumen en 3 dimensiones con mucho detalle y tiene muchas formas de ser aplicada, ¿no?, en la realidad virtual. Desde exponer tu obra para que la pueda visitar o pueda verla o pueda analizarla cualquier persona, una obra terminada, pues con fotografía
360 grados o haciendo un escaneado de tu obra con un Matterport. Luego veremos esas técnicas más adelante. O también en un proceso de diseño, ¿no? Se puede hacer, que luego veremos también ejercicios que han hecho nuestros alumnos, muy interesantes, por cierto. Podemos ver fases diferentes de desarrollo del proyecto, de diseño, de una forma diferente, ¿no? Hasta ahora pues solíamos utilizar mucho 3D renders, ¿vale? De imágenes hechas con 3 dimensiones, pero al final un render al final es una imagen, como una fotografía, o bocetados con acuarela, o secciones, alzados, plantas, al final eran imágenes en 2 dimensiones, ¿no? Esto nos permite poder visualizar, aunque sea un boceto o un algo terminado, de una forma ya pues más a lo maqueta, ¿vale? Pero con unas posibilidades mucho más, que por cierto que la maqueta, no digo, vuelvo a repetir, esto no está para sustituir la creación de una maqueta, creo que tiene que ir, o sea, es para sumar algo parecido con una maqueta. Pues, bueno, seguimos ya terminando un poco esta introducción y entraría al mundo del arte, ¿no? Bueno, yo creo que el arte en general pues, es bastante, o sea, va a la última y bueno, hay bastantes aplicaciones muy interesantes, muchas de ellas gratuitas, otras de pago, que te permiten dibujar en 3 dimensiones, ¿vale? Básicamente es como una especie de, para los que sepáis un poco de diseño, pues una especie de Photoshop, por así decirlo, o Illustrator, pero en 3 dimensiones, ¿no? Con el cual me voy a coger un mando que hay por aquí. Bueno, con el mando de las gafas tú puedes ir dibujando y te coges un pincel, lo rellenas y bueno, se hacen unas cosas increíbles. De hecho, hay como un rollo así bastante guay que se está llevando el tema de redibujar cuadros que ya existen, pues como puede ser un Van Gogh o puede ser Dalí, en esta técnica y es una inmersión, cuando o sea, tú puedes visitar las obras de otros artistas, es como una inmersión dentro de esa obra, si ya la conoces, increíble. Y bueno, también se están haciendo cosas nuevas y creo que es, bueno, es una forma diferente y yo creo que cada vez veremos más exposiciones en el cual vayas a un sitio que no haya nada y lo veas todo con unas gafas. Creo que, bueno, es una forma diferente de expresarse, una forma diferente de vivir una experiencia, que al final es de lo que se trata, el mundo del arte, de poder contar, expresarse, vivir experiencias, entretenerse, cultura. Entonces, bueno, yo creo que a mí me mola, por lo menos. Y, bueno, el cine, ¿no? También es un mundo que está utilizando todo este rollo de la realidad virtual de una forma brutal. Y aquí como ejemplo quiero poner a Gorillaz, ¿vale? Un grupo que, además de que es un grupo que admiro, un grupo que, bueno, a nivel de diseño siempre ha ido un poco a la última, bastante adelantados a su tiempo y, bueno, empezando desde sus inicios, que crearon unos avatares, bueno, es un grupo que a nivel visual es muy, muy potente y, bueno, a nivel de sonido, pues a mí me encanta. Para que los que no los conozcáis, pues creo que son bastante famosos ya. Y os quiero mencionar este videoclip en concreto, un videoclip que está hecho bueno, se puede ver sin VR, pero está hecho para verlo en realidad virtual y la verdad es que es un flipe porque es una inmersión completa dentro de una experiencia increíble. Además, una cosa que es bastante interesante que tiene el mundo del cine de forma 360 grados es que nosotros estamos acostumbrados a ver una película, una serie o incluso un videoclip en el cual el director o el que ha producido la película, ¿vale? Te está todo el rato diciendo qué tienes que ver, te está dando el punto de interés de lo que está enseñando. Sin embargo, en la realidad virtual tú puedes desplazarte y puedes ver diferentes puntos de interés. Entonces, es una inmersión bastante interesante porque puedes verla más de una vez sin repetir la misma experiencia. Entonces, creo que es bastante cañero. Y, por ejemplo, este videoclip, si tenéis la oportunidad, no hace falta tener unas gafas porque el propio vídeo en YouTube tú puedes desplazarlo con el ratón, ¿vale? Y ya veremos más adelante que unas gafas no siempre tienen que ser estas gafas, sino que puedes hacerte unas gafas con el móvil y una caja de cartón y gastarte desde cero a pedirte unas muy baratas por 5 euros y poder gozar con estas cosas porque creo que merecen bastante la pena. Bueno,
un poco ya después de ver un poco a los sectores que creo que está afectando la realidad virtual, vamos a ver, bueno, he catalogado yo como dos tipos, ¿no? de realidad virtual, ¿vale? Por un lado tenemos, o he catalogado yo el simulador de realidad, ¿vale? Con Google Earth, que es una aplicación que hoy en día todos utilizamos, pero al final no deja de ser una realidad virtual. De hecho, nosotros cuando queremos ir a, no sé, pues me he quedado con no sé quién en no sé dónde, y te haces primeramente tu ruta, ¿no? Y vas viendo así, eso al final es realidad virtual, te estás moviendo, ¿no? Son fotografías hechas con el satélite en el cual tú te estás moviendo. De hecho, Google Maps y Google Earth tienen una aplicación muy interesante, gratuita, para poder visitar cualquier zona del mundo, que la verdad es que es un flipe. Entonces, básicamente lo que quiero llegar a decir que el simulador de la realidad es una, querer simular lo que ya tenemos, ¿no? Pues también puede ser un tour virtual de un lugar que ya tenemos, como veremos más adelante, el tour virtual que hemos realizado de Kunstal, y ese tipo de proyectos. Sin embargo, por otro lado, tenemos un simulador de ficción, ¿vale? Al final, un simulador de ficción es un mundo inventado de ficción, creado por el autor, en el cual no tiene por qué ser 100% igual a la realidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues ya depende de la creatividad que pueda tener el autor de esta obra y yo creo que, bueno, dos formas de poder definir. Al final, cuando tú estás simulando una ficción, pues en el ámbito del diseño o la arquitectura puede ser la fase previa, cuando todavía no existe y tú quieres hacer una simulación de esa ficción que puede llegar a ser algo, ¿vale? Bueno, ya vamos terminando con esta introducción y luego nos ponemos con los proyectos que yo creo que están bastante guay. Bueno, ¿cómo se crea un proyecto de VR? La eterna pregunta, ¿no? Claro, porque os he explicado todo esto como si fuese nada muy fácil, ¿no? Darle a un botón y se crea, mucha gente cree eso. Pero bueno, aquí está el meollo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre diferentes formas de cómo se puede crear un proyecto de VR. Obviamente no voy a inventar aquí nada nuevo porque hay mil formas de crear. Mencionaré ciertos programas los más importantes y algunos programas que quizás son para gente que no sabe tanto de realidad virtual, ni hace falta programar, ni hace falta ser un crack del 3D. Entonces vamos a ver un poco de todo, ¿vale? Bueno, softwares. Obviamente para poder realizar cualquier proyecto en VR necesitamos utilizar la utilización de un software. Es así. Entonces voy a destacar un par que creo que son los a nivel profesional, por así decirlo, creo que son los más grandes, ¿vale? Que son Unity y Unreal Engine. Son programas gigantescos en el cual la gente pasa años estudiando esos programas. Hay muchas especializaciones, desde gente que programa, desde gente que se dedica a modelar, gente que se dedica a texturizar, gente que se dedica a animar. Por lo tanto, bueno, estos programas son más destinados, aunque tienen posibilidades para hacer cosas de forma bastante sencilla, creo que son programas mucho más destinados a un profesional que solamente se dedique a esto, ¿no? Sin embargo, en la parte derecha pues he destacado dos programas, que uno es Sketchfab y otro Everpano. Habrá muchos que se parezcan a estos, que son dos programas que son muy fáciles y muy interesantes, creo, porque sin ser un crack en 3D, sin tener ni idea de programación, que es mi caso, sin sin tener que ser un gurú del VR y tal, creo que se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes. Y de hecho, un poco la finalidad de este curso, ¿vale? Que me planteó Kunstal desde el principio, era un poco eso, ¿no? No queríamos formar a la gente para que fuesen aquí unos cracks de VR, sino que queríamos que el objetivo era que un diseñador de interiores, de interiorismo o un diseñador gráfico pudiese utilizar la herramienta de la realidad virtual para plasmar su trabajo, básicamente, o que le pudiera servir a la hora de desarrollar su trabajo. Por lo tanto, creo que estos dos programas están muy bien porque de una forma muy sencilla puedes conseguir cosas bastante interesantes. Luego, igual aquí estoy dejando aquí no sé, pero luego os enseñaré cosas que han hecho los alumnos, ¿vale? Y creo que son bastante llamativas, o por lo menos creo que están bastante bien.
Y bueno, ya para terminar, antes de empezar a ver un poco pues diferentes proyectos que hemos realizado o diferentes referencias, quiero presentaros un poco los objetivos que nos marcamos eh, con, con los alumnos para ahora desarrollar ciertos proyectos, ¿no? Por un lado teníamos el proyecto de Volunta, ¿vale? Mucho más direccionado para los alumnos de interiorismo, ¿vale? Volunta es un proyecto de interiorismo que está hecho en Bilbao y básicamente pues los alumnos lo que tenían era que desarrollar un proyecto de interiorismo de este lugar y lo que propusimos es la creación de un tour virtual mediante un 3D, ¿vale? O sea, era crear un 3D, pues tampoco tenía que ser con un hiperrealismo puro porque creo que no tenemos ya, por así decirlo, todo definido. Entonces era como un tour virtual, por así decirlo, mucho más conceptual, aunque luego os enseñaré a ver qué os parece, porque creo que hay buenos resultados. El siguiente proyecto sería, bueno, en un inicio iba a ser el proyecto Gambara, pero bueno, se ha quedado un poco stand-by. Igual lo vamos a cambiar por un proyecto bastante interesante que tienen los de gráfico, que querían hacer como una especie de exposición en la Alhóndiga. Y bueno, la idea de hacer también un tour virtual creando la Alhóndiga en 3D de una forma muy sencilla, tipo con volúmenes, nada, planos, ¿vale? Y luego ellos lo que querían hacer era desde poner en esos volúmenes toda la cartelería, señalética, la exposición y mediante unas gafas, pues un poco visualizar antes de hacerse, visualizar cómo va a quedar todo. Ese proyecto todavía no hemos empezado, pero creo que lo vamos a hacer. Creo que es bastante interesante. Luego teníamos otro proyecto que era un poco diseño de producto, ¿vale? Packaging, diseño de producto, rótulos, también hago un stand y era eso, pues, por ejemplo, un poco direccionado para los de gráfico, ya que nos encontramos con el hándicap de que era un grupo de alumnos que no tienen conocimientos de 3D, pues la idea era descargarnos un modelo en 3 dimensiones y ese modelo en 3 dimensiones cargarlo al Sketchfab, ¿vale? Que es un programa que te visualiza este objeto en realidad virtual y simplemente era cambiarle de vestimenta, por así decirlo, o sea, cambiarle de texturas. Es decir, si nosotros hacemos el diseño, luego veremos un ejemplo de una lata, por ejemplo, nosotros nos podemos descargar una lata de Pepsi y Coca-Cola y simplemente sustituirle por el diseño que nosotros hemos hecho, ¿vale? Esto funciona bien con productos generales, pues como una lata que ya hay. Si tú quisieras hacer tu packaging propio, por ejemplo, pues sí que necesitarías de, bueno, de saber de modelado o encargar el modelado a otra persona. Tampoco hace falta siempre hacer tú mismo, sino que puedes derivar. Y bueno, por último, el tour virtual de Kunstal, con este sería un proyecto de del Real, ¿vale? Ya que queríamos hacer un tour virtual de la escuela de Zorrozaurre, ¿vale? Luego os enseñaré algunos, todavía está en proceso, ya que el resultado final que quisiésemos que fuese con toda la escuela escaneada, pero bueno, os enseñaré, creo que ya ha quedado algo bastante guay. Bueno, aquí podemos ver el tour virtual que hicimos con la ayuda de Borja, de Iruditec, de la escuela. En un principio está hecho con fotografías de 360 grados, pero esto es lo que hemos podido hacer básicamente porque no podemos ir por cómo está el panorama. Pero bueno, la idea era, aparte de sacar los 360 grados, escanear la escuela y bueno, poder hacer toda una inmersión todavía mucho más grande de la que aquí plasmamos, pero a modo de tirar con lo que tenemos creo que está bastante bien. Este es un poco este es un tour virtual que ya está en la página web de Kunstal y creo que ya, creo que lo ha visto bastante gente ya. Y bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Esto es un tour virtual que lo hice con ayuda de Borja, de Irvitec, y fuimos allá a la escuela y con una cámara que tiene él de 360 grados Matterport, lo que hicimos fue sacar las fotografías en 360 grados y yo con ayuda del programa de Verbano lo que hice fue un poco estructurar el tour y ordenarlo de forma que nosotros podemos saltar de foto a foto, ¿vale? Esto es, por así decirlo, un tour virtual clásico, clásico que se hacía pues hace 10 años ya, eso es clásico, ¿vale? Hoy en día el tema de pinchar aquí y que esto vaya en un fundido de una foto a otra es como se ha quedado ya anticuado. Que cuando nosotros escaneemos toda la escuela, cuando todo se normalice y la escuela también esté terminada del todo, la idea será escanear toda la escuela y poder hacer algo que luego os enseñaré algún ejemplo de Borja, de Borja de Irvitec,
que tiene cosas bastante interesantes y veremos un poco la diferencia. Aún así, creo que el resultado es bastante interesante para que veáis un poco, para el que no sepa qué es una fotografía 360 grados. Una fotografía de 360 grados básicamente es esto. No sé si se ve, ¿vale? Es una fotografía que eso, 360 grados y básicamente tú lo subes a este programa y este programa directamente, automáticamente te genera este entorno, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es bastante sencillo porque casi no tenéis que hacer nada. Y yo aquí, pues eso, voy poniendo todos los puntos de vista y tú puedes ir saltando, ¿vale? El salto entre punto de vista y punto de vista lo hace mediante un fundido. Entonces, bueno, hay formas diferentes o más modernas de realizarlo. Bueno, este sería, bueno, ya que he mencionado a Borja de Iruditec, ¿vale? Os voy a enseñar algún trabajo que hace él. Y así aprovecho y le... Bueno, a ver, bueno, te puedo poner aquí este. Epa. Efectos, lo que quiero es ponerlo en grande. No sé dónde está. A ver. Bueno, no sé cómo se pone en grande, no me deja, pero bueno. Hacemos un zoom así y ya está. Vale, esto obviamente sería lo que haríamos en la escuela, ¿vale? Básicamente la diferencia entre uno y otro es que cuando yo hago el paso entre foto y foto, en vez de haber un fundido a negro, hace este efecto óptico que, bueno, así a primera vista en el ordenador no aprecia tanto, pero si tú te lo pones con las gafas, la diferencia es bastante grande. O sea, te da no sé, es como un efecto tridimensional que te hace estar mucho más dentro del espacio. Entonces, bueno, con puntos de interés, ¿vale? Que bueno, yo creo que está bastante bien. Si no, por otro lado, lo que también hicimos, que también hicimos como ejercicio con los alumnos, fue el escanear una de las clases. Ya hicimos la prueba, Borja y yo, de cómo, pues, antes de hacer toda la escuela, escaneamos una de las clases. Entonces, básicamente, para que veáis cómo es un escaneado de un espacio, ¿vale? Veremos, bueno, cómo hemos trabajado el trabajo de Sketch en Everpano, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, vale. Una vez de que nosotros, perdón, que me he confundido. Vale, bueno, espera, perdón, que me he adelantado un poco. Antes de eso, ¿vale? Hicimos con el escaneado, hicimos dos opciones, ¿vale? De trabajo. Una hicimos de una forma, como os he dicho antes, de una forma clásica, que es, por así decirlo, un escaneado automático, ¿vale? Que tuvo, por así decirlo, aprovechándote de 5 vistas en 360 grados de un espacio, tú con la ayuda de este software, ¿vale? Everpano, tú, por así decirlo, de una forma manual puedes decirle que esto quieres que sea en forma vertical, quieres que esto sea el suelo, entonces él de cierta forma te lo calcula y te hace te hace como un escanado automático con la información de las fotografías que tú le has añadido, ¿vale? Y el resultado, que es bastante interesante, sería este de aquí. A ver si me deja. Lo voy a dejar, lo voy a hacer otra vez. Preview project. Sería algo así, ¿vale? Y esto, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre el fundido a negro, yo si le doy aquí al cursor, es como que me va navegando, ¿vale? Es un poco tipo shooter de videojuegos, como si yo fuera aquí y me saliesen malos y pudiese disparar, pero en la clase de puntal, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre esto y un escáner? Es que para poder escanear la clase, que luego veremos cómo ha quedado con el escáner, la diferencia, ¿vale? Es que esto simplemente con la ayuda de imágenes en 360 grados, nosotros podemos hacer ese trabajo manual en este programa y, por así decirlo, él me hace este cálculo, ¿vale? Mira, si yo me salgo de la sala y le doy la vuelta, veréis bastante bien como en este caso esta sala es bastante fácil, ¿vale? Porque es un rectángulo, pero es como que yo he generado un rectángulo y a cada rectángulo le he puesto la textura que la cámara
la cámara tiene, ¿no? O sea, coge el espacio. Entonces, por así decirlo, me genera un cubo en el cual yo puedo andar por el cubo. Entonces, bueno, está bastante bien. Y luego me salta de una imagen a otra para que no se estire demasiado la imagen, ¿no? Que sería así. Por así decirlo, lo que hace Borja de Iruditec, que es no hacer esto de forma manual, que este ejercicio lo hicimos con los alumnos de la escuela, porque creo que era un ejercicio bastante interesante, ya que un 360 grados clase, o sea, sencillo, se puede hacer con cualquier móvil. Desde hay móviles que te hacen los 360 grados de forma automática o te puedes bajar una app para sacar los 360 grados y si tú lo llevas a este programa, puedes hacer estos tours de una forma súper sencilla y barata, que es lo principal. Lo que tiene Borja de Irudite, que es una máquina Mateport, que es una máquina que, bueno, es una inversión económica bastante importante, que te lo hace todo, aparte de una calidad mucho más grande, te lo hace todo automático, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que veáis lo que me da una Mateport, por así decirlo, pues por un lado me da el objeto en 3 dimensiones que se puede abrir con cualquier programa como 3D Max, SketchUp o cualquiera, ¿vale? Entonces me da esto así y luego me da, para que veáis esto que es muy interesante, que es todas las texturas que tiene en este caso este interior, que yo se las vuelco directamente al proyecto y por así decirlo adopta estas imágenes, ¿vale? Os voy a enseñar, bueno, para que veáis la diferencia de cómo lo hemos hecho con fotografías de una forma muy sencilla y barata a cómo podría ser con la máquina de Mateport. Aquí es donde os enseño el Sketchfab, un sitio bastante interesante, ¿vale? Bueno, aquí donde están mis modelos. Sería este. Tarda un poquito en cargar. Bueno, este sería un poco... Básicamente lo que es el Sketchfab es un visualizador de objetos. Entonces tú puedes volcar cualquier objeto y se vería aquí. En este caso, en vez de un objeto cualquiera, es, bueno, pues es el escaneado de la escuela. O sea, bueno, de la escuela entera no. En el futuro la idea es hacerlo de la escuela entera. En este caso es solamente de la prueba que hicimos de la habitación. Así puede parecer, bueno, un poco cutre, pero la idea es meternos dentro, ¿vale? Obviamente, aquí podéis ver que hay como fallos, ¿no? Esto, bueno, al final el tema del escáner todavía tiene sus limitaciones. Pero bueno, para que esto te ahorra, por ejemplo, tener que modelar, te da las texturas, o sea, te ahorra un mogollón de cosas. Por ejemplo, en tema videojuegos, pues si a alguien le interesa, muchas veces cuando se hacen environments, es decir, escenas, muchas veces no se hacen partiendo de cero, sino que se cogen ya escenas que ya existen, o sea, se escanean lugares que ya existen y lo que se hace es una retopología que consiste en modelar sobre esa malla. Por lo tanto, es mucho más fácil de modelar y luego se basa en quitarle pues, estos puntos, en limpiar un poco la malla. Yo no he hecho ese proceso, lo he sacado en bruto y bueno, tenemos esto, que bueno, a ver, es que esto es tardado 5 minutos, así que para hacerlo en 5 minutos está bastante bien. Y yo aquí puedo desde orbitarlo, que lo vería tipo maqueta, hasta poder desplazarme por el proyecto. Si yo cambio aquí, en vez de ponerlo en orbit, si yo lo pongo en first person, vale, no está preparado para eso. Bueno, sí, yo podría moverme por el propio espacio, ¿vale? Aquí, a ver, tenéis que echarle, vuelvo a repetir, tenéis que echarle un poco de imaginación porque verlo en una pantalla, pues es un poco cutre. O sea, bueno, cutre, está bien, pero bueno, si tú te pones las gafas, creo que fliparíais bastante más, ¿vale? Entonces, hacer una imaginación y hacer un sobreesfuerzo de... Imaginaros que estáis ahí, ¿vale? Con las gafas, es la leche. Además está súper bien porque tú puedes poner puntos de información, que ahora os enseñaré en otros ejercicios, puedes poner sonido, en el cual puedes poner a alguien explicando o puedes poner una canción, lo que quieras. Bueno, entonces esto sería un breve, que luego veremos más cosas de Sketchfab, ¿vale? Pero bueno, un poco uno de los ejercicios de Kunstal que vimos. Luego también, bueno, vamos a ver el trabajo de Volunta, ¿vale? Que ha realizado, os voy a enseñar el que ha realizado Sarai, ¿vale? Sarai Aramburu, que antes ha hablado por ahí, a pasar ahí. Si quieres hablar algo, es tu proyecto, así que es tu oportunidad, ¿vale? Bueno, este es el proyecto. Te dejo todo aquí, tranqui.
el proyecto de Volunta, ¿vale? Que, bueno, realmente hay tres chicas de tercero generándolo. Están Sarai, Sandra y Naroa. Y bueno, este es el de Sarai, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Como vuelvo a repetir, verlo así creo que está guay, pero si tú te pones las gafas es un flipe bastante guapo, ¿vale? De hecho, antes Sarai, por cierto, te quiero felicitar porque has hecho, creo que todavía estás sin terminar, pero creo que estás realizando un buen trabajo porque creo que a nivel estético está funcionando. Y como podéis ver, está en un desarrollo, no estamos, el fin que hemos tenido para crear estas imágenes no es el de enseñar el resultado final hiperrealista, sino que hay bastantes cosas con las cuales, pues bueno, se pueden cambiar, el tema de las siluetas, creo que tiene un rollo bastante guay, ¿no? Y bueno, en este caso lo que hemos hecho, para que se vea, lo que ha hecho nuestra alumna Sarai, ¿vale? Es con un 3D, que lo tiene ya hecho, ha creado estos renders, que en vez de ser renders cotidianos, ha hecho un render en 360 grados, ¿vale? Y a ese render en 360 grados luego la metió una postproducción por Photoshop, ¿no? Añadiéndole siluetas, añadiéndole un poco, dándole vida que todavía se le puede meter muchísima más vida, pero bueno, dándole vida a lo que es la imagen, que en un principio podía ser bastante sosilla, ¿no? Entonces, una vez hecho lo que es el bloque inicial, lo que le hemos dado, lo hemos potenciado de vida con Photoshop, añadiéndole personas, etcétera, etcétera, y dándole una estética ya mucho más personal. Y una vez hecho esta panorámica en 360 grados, nosotros lo volcamos al proyecto y nosotros, por así decirlo, tenemos esta posibilidad de navegar. Y claro, si tú te pones las gafas, tú lo ves así, o sea, es ya la leche. Y luego todavía está sin terminado porque tendríamos que hacer el efecto ese que hemos visto con el ejercicio de Kunstal antes para que se mueva de una forma, pues, acojonante. Y bueno, aquí tenemos tres vistas, ¿vale? Creo que había, no sé, Saray, si quieres pronunciarte, creo que tienes alguna otra vista más por ahí preparada, pero tienes para tres más o menos finalizadas, que serían estas tres, ¿vale? Y aquí está un poco en bruto, pero bueno, luego cuando una vez que iremos montando, yo creo que va a quedar bastante guay, ¿vale? Bueno, aquí hay algunas cosillas, Saray, que ya hablaremos tú y yo, que esto no puede ser así, pero bueno, el resultado está bastante guay. Muy bien, bueno, este sería uno de los trabajos. Otro de los trabajos que quiero destacar, pues también está uno de Olaya, ¿vale? Que vamos a ver aquí. Esto era como un tour, bueno, estoy escogiendo un poco las imágenes de Kunstal, ¿no? Ya que vimos que con las imágenes se podía hacer un tour virtual de una forma sencilla utilizando simplemente las fotografías en 360 grados. Lo que hicimos fue, o lo que yo les propuse hacer, era dibujar sobre las propias imágenes en un Illustrator o un Photoshop. Entonces, de esta forma es como que estamos generando un tour virtual de Kunstal, ¿vale? En un ambiente de cómic. Y es más, este suelo es así, pero en cualquier momento le estaría guay que poderlo cambiar, ¿no? Y hacer aquí un tour virtual psicodélico. Aquí. No, bueno, y bueno, es un poco ahí lo que quería decir, que crear como una ficción, pero sobre un espacio determinado, ¿no? En este caso, yo creo que, bueno, en este caso, bueno, aquí me mandó Laia dos propuestas, en uno es en el que con las líneas más marcadas y otro con las líneas menos marcadas, ¿vale? Bueno, esto ya veremos cómo funciona mejor, yo creo que está bien. Le queda todavía bastante postproducción, ¿eh? En este caso, pues están las siluetas puestas, está lo que viene a ser todo el bloque, que es lo más costoso, y ahora lo que hay que hacer es un poco, por así decirlo, darle vida, ¿no? Darle vida al proyecto, pero yo creo que tiene buena pinta. Y también quería enseñaros un poco otro proyecto, este es de Miquel, ¿vale? En el cual está un poco más atrás, ¿vale? Pero también creo que funciona bastante bien, en el cual ha conseguido hacer lo que es el bloque general con estas dos vistas. Luego la idea es montar todas las vistas que estamos viendo en un único tour, ¿vale? Que eso es lo interesante. Ahora estamos viendo un poco el proceso, que todavía es un proceso que todavía está sin terminar. Y bueno, aquí tenemos el trabajo que está realizando Miquel. Obviamente le falta todo el trabajo de postproducción para darle esa vidilla a este entorno. Y bueno, bueno, aquí tenemos también otro. Este es el de Naroa. A ver si me deja. Ahí. Que esto solo tiene una vista.
bueno, está un poco más, o sea, el de Sarai estaba más terminado, ¿vale? Esta prueba además es bastante vieja, pero bueno, os la enseño para que veáis cómo va quedando. Yo creo que tiene buena pinta. Y un poco, vuelvo a repetir, aquí estaría el modo VR, ¿vale? Que si yo tuviese las gafas conectadas, que no las tengo, me partiría esto en dos y podría visualizarlas con las gafas, ¿vale? Si vosotros os animáis y no sé, tenéis gafas o queréis hacer con unas gafas de cartón o lo que sea, simplemente es pulsar a este modo VR y puedes visualizarlo pues con las gafas. Bueno, este sería un poco todo el trabajo que estamos realizando de Volunta y el de Kunstal, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poquito el proyecto, o sea, el programa de Sketchfab, que creo que es bastante interesante, ¿vale? Por ejemplo, cuando se hablaba antes de lo de la lata, bueno, esto es un ejemplo que hice en clase, ¿vale? Todo aquel que sea diseñador gráfico, lo que sea, que no se centre en el diseño de la lata, ya que fue lo primero que hice en el momento, pero para explicar a los alumnos, pues hicimos como esta especie, yo me descargué esta lata con ellos, ¿vale? La metí en Sketchfab y básicamente cogí creo que era de Pepsi, la lata, le cambié la textura, hice esto en un momento y se lo puse. Y bueno, pues de una forma sencilla, bueno, tienes, aquí en este momento es como el render final, ¿vale? Pero luego podemos ver cómo está desarrollado un poco por dentro el, el proyecto, pero bueno, tú puedes cambiar desde el fondo, puedes cambiarle la sombra, le puedes añadir diferentes texturas. Pues aquí puse el URL de Kunstal, que si pinchamos te lleva a Kunstal directamente, ¿vale? Entonces tú puedes poner diferente información y obviamente si yo pinchase aquí, pues lo podría ver en VR, ¿vale? Entonces, bueno, si pues echamos una imaginación, esto es algo que están desarrollando los alumnos, que yo les dije que hiciesen una marca. Lo de la lata de cerveza se lo propuse yo, pero pueden hacer con cualquier producto que encuentren, cualquier objeto que encuentren en ciertas páginas que yo les di para descargarse. Y yo creo que, bueno, está guay. Luego hice también esta macarrada, ¿vale? Mira, esta tiene audio y todo. Esto lo hice para ver cómo se hacía tipografía. Y hice esta tipografía de Kunstal. Aquí estamos escuchando a Joy Division porque hice para hacer la prueba, cargué un tema. Pero bueno, en este caso es Joy Division, pero puedes grabarte un audio explicando, no sé, el proyecto. Y lo guay era que, bueno, era como, bueno, una tipografía, que hacer tipografías en 3D es súper fácil, porque te los crea el propio programa. Y en este caso, pues, me molaba porque con esta base es como que tú le puedes sacar fotos en muchas perspectivas. Luego aquí, como no, un punto de información. Y aquí, pues, puedes sacar, si le das a Shape View, por así decirlo, es que te hace un imprimir pantalla, pero más calidad que la impresión de pantalla. Bueno, aquí es un poquito de este tema. Y bueno, esto es un poco los... Ah, bueno, espera, tengo aquí otro. Este también es interesante. Esto sería para los de... Este es un proyecto que desarrollamos con los de interiorismo, mientras que con los de gráfico pues estaba el tema de la lata y... bueno, la lata de packaging, vamos a llamar, ¿vale? Packaging y también estaba el tema de, bueno, la macarrada esa que he hecho de las letras. Con los de interiores, pues básicamente aproveché yo un diseño que tenía por ahí de una cocina y hecha en 3D Max y lo volqué aquí y poniéndole unas texturas así bastante sencillas montamos esto. Y básicamente, pues bueno, es una forma de visualizar pues un diseño. Aquí en este caso hemos puesto una cocina, pero imaginaros, podemos subir una silla, podemos subir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y es la forma de, por así decirlo, cambiarle texturas es tan fácil bueno, si queréis salsear, es que si no voy a perder mucho tiempo, pero es tan fácil que por eso te digo que no hace falta ser un gurú aquí del 3D. O sea, de hecho, lo interesante de esta aplicación es esto. Y además es una aplicación gratuita, por cierto. Bueno, que si pagas, tiene opción de pago que te deja publicar más cosas y tal, pero es gratuita. Entonces, creo que es... No sé, a mí me encanta. La verdad es que ha sido en los últimos años un descubrimiento enorme, Sketchfab. Y nada, bueno, esto es un poco lo que han hecho los alumnos, cómo estamos desarrollando los trabajos de los alumnos y ahora un poco tengo aquí, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya llevo una hora, me va a chapar, estoy metiendo. Bueno, tengo como seleccionados ciertos proyectos de
de gente, porque además Sketchfab lo que tiene, que aparte de ser un visualizador de proyectos, donde tú puedes volcar tu proyecto y enseñarlo, es como una red social, pues tipo Instagram, de gente que se dedica a esto. Entonces hay una red de proyectos que puedes ver súper interesantes y es más, te los puedes descargar, puedes ver qué ha hecho, cómo ha montado una escena una persona, entonces es como súper de compartir cómo se hacen X cosas y tal. Yo aquí tengo una selección de varios proyectos que obviamente no los vamos a ver todos, ¿vale? Pero veremos alguno que me ha interesado y veremos cómo, hemos visto lo que hacen los alumnos, ahora veremos cómo lo que hacen ciertos profesionales, ¿no? En este mundo, porque creo que hay cosas súper, súper, súper interesantes. Y bueno, voy a enseñar poquillos, ¿vale? Lo hacemos como bastante rápido para no liarnos mucho. Mira, por ejemplo, como he dicho antes, con esta aplicación puedes visitar un mogollón de monumentos, porque hay un mogollón de monumentos escaneados, ¿vale? Como puede ser esta, la Catedral de León, que nosotros nos podemos poner aquí. Y si nos fijamos, ¿vale? Yo aquí me puedo mover, ¿vale? Y tengo dos opciones, ¿vale? Si yo aquí he estado como programado, si yo aquí me pongo, el que ha creado este tour virtual, por así decirlo, te va haciendo un tour que ha elegido él varios puntos de vista. En este caso, si yo pincho aquí, te va explicando diferentes cosas y aquí te hace un URL que te lleva a una explicación todavía más grande de lo que estamos viendo aquí. Entonces, pues como decía, ¿no? Esto, pues, no sé, de forma educativa para poder enseñar, no sé, cuando estés haciendo, no sé, a historia del arte, no sé, o cualquier cosa, pues creo o simplemente en casa, pues porque te apetece, yo qué sé, no tienes la oportunidad de ir aquí y tienes mogollón de ganas, pues poder visitarlo creo que es súper interesante. Y luego tienes la opción, que nosotros aquí cambiamos en settings, en vez de ver de forma orbitatoria, si nosotros le decimos que queremos andar sobre el proyecto de forma aleatoria, ¿vale? Nosotros tenemos la opción, a ver, ahí, si nosotros le damos a la rueda giramos la rueda del ratón, te dice el walking speed, ¿vale? Porque si no tenemos muy alto, con un clic se va muy rápido. Y con el cursor del teclado, o sea, con el de las flechitas, pues bueno, te vas moviendo aquí. Yo creo que está bastante guapo. Y esto es con un escaneado del lugar, en este caso de la Catedral de León. Nosotros podemos ir aquí, puedo bajar un poquito la velocidad para ir más lento, para fijarnos un poco más. Puedo salir afuera. Hace un día bastante malo, parece ser. Y bueno, obviamente, esto imaginaros otra vez con las gafas de realidad virtual. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Como decía antes, por ejemplo, a la hora de poder ver detalles constructivos, he encontrado algunas cosas que están bastante bien, ¿no? Y bueno, es una forma de poder ver, pues, no sé, de poder... Esto, si no me equivoco, para los expertos arquitectos, supongo que esto será hormigón armado y esto es un poco el detalle constructivo de cómo va. Si estoy diciendo alguna burrada, que alguien me diga, pero creo que sí. Y bueno, he encontrado varios, ¿vale? Este sería un ejemplo, que creo que es bastante interesante. Como podemos ver, como hemos dicho antes también, por ejemplo, a nivel médico, hay bastantes cosas. Y aquí sería un poco el funcionamiento se puede animar también las escenas, ¿vale? Y esto sería un poco el funcionamiento de cómo funciona un corazón, ¿no? Con el latido y lo puedes ver en cualquier momento, desde cualquier posición. En este caso, todos estos que estamos viendo no tienen sonido, pero hay algunos que tú puedes ponerle sonido y igual hay alguien explicando lo que está pasando. También hay una corriente bastante interesante en la cual se están contando historias a modo cómic, no sé, bastante chulo. Bueno, aquí tenemos interiores. Hay uno que sí que me gusta, que es este, por ejemplo, a mí me flipa, es bastante sencillo, pero bueno, es el mítico cuadro de Hooper, ¿vale? Alguien que ha hecho como un homenaje. Y nosotros, bueno, obviamente aquí te dice de qué cuadro está hecho este dibujo y nosotros podemos desde orbitar, ¿vale? Y cogerlo del rollo maqueta hasta poder andar. Es como si andas por el cuadro de Hooper, ¿no? Nos vamos aquí y nos cambiamos de punto de vista. Pues vamos ahí, aquí. Es una pena que no se pueda entrar al bar adentro, ¿no? Y podemos ver o podemos, no sé. Bueno, está chulo. Y como hay mogollón de
de gente que se ha hecho este curro, pues, no sé, creo que está guay. Y bueno, en exposiciones yo he visto importantes, he visto ese tipo de interactuaciones que lo que digo no quieren sustituir a nada, sino que simplemente quieren aportar algo más de información a algo que ya existe. Creo que, no sé, luego me diréis qué os parece, pero yo lo veo bastante interesante y a ver qué más. A este, por ejemplo, este me parece muy, muy, muy interesante porque podemos ver en realidad virtual un proyecto más de interiores, pero en un proceso más conceptual, ¿vale? Cuanto más pesa, obviamente más tarda, ¿vale? Este me gustó mucho a nivel de... A ver, vale. Aquí tenemos, ¿vale? Es un proyecto pues, de una cafetería en el cual, pues bueno, vemos que no te está enseñando una definición terminada, sino que igual unos volúmenes ya bastante marcados, pero sin textura ni nada, porque quizás no se sabe, está en un proceso del proyecto en el cual no se sabe ni qué materiales va a utilizar, por lo tanto te está enseñando volúmenes a modo de maqueta. Entonces tú lo puedes utilizar desde una maqueta, puedes verlo, orbitarlo como si fuese una maqueta, como si estuviésemos viendo una maqueta y estuviésemos comentando, mira, pues aquí pasa no sé qué. O también podemos meternos dentro de la maqueta. Si nosotros en vez quitamos la forma de orbitar y lo ponemos la de first person, podemos entrar adentro. Así, ¿has visto? Una forma, ya me gustaría a mí entrar así a los bares, la verdad es que estaría bastante guapo. Y podemos verlo aquí, obviamente, ya te digo, o sea, esto con las gafas es cojonudísimo. Y bueno, ya a nivel artístico creo que está bastante guay, porque bueno, deja bastante claro que es una fase de que no te está haciendo nada hiperrealista, ¿no? Sobre todo se ve mucho en el tipo de siluetas. Y bueno, a nivel de diseño, pues bueno. Y está guay. De hecho, podemos ir hasta cualquier rincón. Si queremos ir a la zona del baño, que tenemos aquí a uno, ahí va. Estos serían los baños. Por ejemplo, si nosotros queremos salir, vamos a darle a orbitar. Es que tenemos hasta la opción de ver la planta, ¿vale? Porque ha puesto que el techo se vea si tú estás dentro, pero si estás fuera se anula. Eso es por un tema de las normales, en modo técnico. Y podemos ver también De hecho, me parece hasta interesante para explicar a los alumnos qué es un alzado o una sección, que yo cuando soy AutoCAD y tal, a veces me cuesta explicar a la gente qué es una sección y qué es un alzado. Pues es que esto yo creo que de hecho lo voy a utilizar el año que viene. Esto es un alzado y una sección sería cortado esto tal cual. De hecho, tengo aquí algunas imágenes cojonudas de, vamos, que es que si ya no entienden, si ya no se entiende con este ejemplo, ya es que, a ver, bueno, este también era muy bueno, ¿vale? El diseño de un stand, ¿vale? En VR, tendríamos aquí el diseño completo, aquí tenemos puntos de información. De hecho, hace poco leí un artículo que varias ferias y tal que se estaban anulando por todo el tema del confinamiento y tal, y que se estaban planteando hacer una feria de stands de este palo, o sea, con stands virtuales. Oye, pues mira, utilizando esta técnica y tal, ¿por qué no? O sea, al final te habrá que hacer algo. Y bueno, puedes hacerlo desde eligiendo el recorrido que nos hace, el propio diseñador nos ha generado, como, vuelvo a repetir, aquí le pongo primera persona y me puedo meter dentro. Y poder visualizarlo desde cualquier sitio, ¿vale? Aquí, bueno. Y bueno, ya vamos a ir terminando. A ver, cosas que estén guays. Bueno, por ejemplo, no tiene mucho que ver con la arquitectura, pero bueno, es un ilustrador bueno, que se hace llamar Kesahan, que os recomiendo porque me parece brutal, ¿vale? Tiene es que ya me emociono de verlo. Tiene varios diseños de este estilo que si queréis podéis echarle un vistazo y son cojonudísimos. O sea, a nivel de ilustración me parece brutal, simplemente esto, pero es que la idea es que no solamente es una ilustración. O sea, de hecho, cualquier punto de vista me parecería ya digno de un cuadro para mi salón, que algún día lo hago. Y bueno, tiene tiene una colección con esta línea de diseño acojonante y me parece súper, súper, súper innovador
No sé, no sé qué opináis, luego me decís, pero a mí me parece brutal. Y, ojo, obviamente, este ya el último, lo tengo uno más y ya está. Este, por ejemplo, está hecho por, bueno, solamente tiene este trabajo, la verdad es que no le conozco, pero me parece acojonante. Es básicamente esto, bueno, que es bastante ya. Y es que con las gafas era la hostia. Yo el otro día, ayer me puse las gafas y estuve fácil 20 minutos aquí porque me parecía, era como estar en un frame de, no sé, de Princesa Mononoke o el viaje de Chihiro, estar ahí y pasear por aquí. Es como si te metieses en la película y empiezas a pasear así por aquí, empiezas a pasear por aquí. Obviamente, ya te digo, o sea, acojonante. Esto obviamente ya tiene un nivel de, la gente que hace esto tiene un nivel de modelado, obviamente se está enseñando a gente muy crack, ¿vale? Y bueno, para terminar, pues he encontrado este, que es cojonudo, ¿vale? Que explica un poco el por qué estamos haciendo esta videoconferencia, pues de videoconferencia y no en vivo. Y es un poco la explicación de qué es el COVID-19 en realidad virtual. Te pones las gafas y cojonudo. Y te explica perfectamente, esto me ha parecido ya brutal, te explica pues qué es el COVID. Aquí con información y todo, para los que se van inglés, que quieren saber perfectamente, y una animación y lo puedes ver así. Así que este es el porqué estamos haciendo esta charla, yo desde mi casa y vosotros desde la vuestra. Así que, bueno, no sé, yo voy a ir terminando, ¿vale? Bueno, aquí tengo un mogollón de referencias, ¿vale? Podríamos estar. Bueno, está igual para, no sé si me está viendo Mariam o Marisol, pero para que le encontréis también sentido a la realidad virtual de esta clase, aquí tenemos a la Super Venus. ¿Has visto? ¿Eh? Igual se pueden sustituir esas, o se puede añadir, sumar esto a las diapositivas que ya utilizáis. Yo lanzo la idea. Bueno, pues ya está. Aquí tengo proyectos bastante destacados. Y bueno, yo creo que no sé qué hora es ya, pues está un buen rato. Nada, lo doy por finalizada mi Bueno, charla. muchas gracias, Iñaki, por esta visión. Yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo esa visión de la normalidad con la que la realidad virtual nos está rodeando ya, ¿no? Sí. Y en multitud de campos y, no sé, la naturalidad que tienen los procesos de creación, ¿no? ¿Cuándo crees tú que la realidad virtual se puede entender como peligrosa en algún momento, tú crees? ¿Cuándo puede llegar a ser peligrosa la realidad? ¿Cuándo uno, pues, ostras, aquí algo está fallando en mi vida porque no, esto no es normal? ¿Cuándo ocurre eso? O si ocurre con la realidad virtual, eso, o si crees que puede ocurrir, ¿no? Pues sí, es una buena pregunta. Yo creo que obviamente sí que puede ocurrir. De hecho, si nosotros vamos al libro que he citado al principio y también la película, plantea un dilema, ¿no? En el cual una sociedad en la cual prefiere vivir en esta realidad virtual que en la propia realidad. Claro, Pues, claro. yo creo que esto es bastante utópico, ¿vale? Pero sí que puede llegar a pasar. A mí me ha pasado con estas gafas que me he traído de la escuela aquí, que me estoy igual 1 o 2 horas probando, me las quito e incluso hasta me mareo, ¿no? Y veo mi casa y me parece una mierda comparando a lo que puedo llegar a tener. Entonces, bueno, peligroso, sí. Bueno, no sé, si echamos para atrás, estoy seguro de que cuando nació Internet, claro, yo soy de la generación... Totalmente. La gente lo vería como una locura, ¿no? En plan, ¡guau, Internet! Y sin embargo, hoy en día, mirad, estamos haciendo esta charla por Internet. Sí, efectivamente. Y está totalmente metido, ¿no? En la sociedad. Por lo tanto, yo creo que, no lo sé, es algo que yo no sé. Obviamente hay ficciones que podemos ver, bueno, también a una serie que quería recomendar, que no sé si conocéis, que es Black Mirror, que es una serie bastante cojonuda que suele hablar sobre, bueno, sobre la tecnología, mira, sobre justo lo que acabas de decir, Tomás, no sé si la conoces, pero tiene algunos capítulos que están relacionados con la realidad virtual. Sí, la he oído. Que puede traer, y obviamente es bastante oscura, ¿vale? Espero que no sea así, porque si no estamos jodidos. Pero, bueno, un poco, yo no sé, ya se verá. Estoy expectante. Obviamente, ya te digo que no viene a sustituir nada, creo que sustituye como lo es el Internet hoy en día.
Sí, sí, eso lo has dejado muy Y claro. como sería en su día el nacimiento del cine, ¿no? Que la gente, Claro, claro. cuando iba a ver las primeras películas, fliparían, ¿no? Con la imagen esa del tren y tal, fliparían. Y hoy en día, pues no sé. Muy bien, muchas gracias. Sí, como he comentado en el chat, bueno, yo estoy preparando ahora una programación para dibujo técnico de bachillerato. Y entonces he empezado un poco a salsear este tema de la realidad virtual y me interesaría yo crear piezas 3D para luego en clase que los alumnos los puedan escanear con el móvil y puedan visualizar, ¿no? Para un poco trabajar la visión espacial del alumnado. Entonces, estoy un poco perdida por dónde empezar, o sea, cómo crear o qué aplicaciones, qué programas. Pues que tienes muchos, o sea, ¿qué quieres? ¿Escanear un objeto, por ejemplo, ya existente o modelarlo desde cero? Porque Yo lo que es... tienes Sí, opciones. O sea, yo tienes lo- te cuento, ¿eh? Tienes la sí, opción de, por ejemplo, poder generar algo en 3 dimensiones. Tienes una infinidad de softwares, ¿vale? Tienes softwares desde más complejos como puede ser 3D+, Cinema 4D, etcétera, etcétera. Pero tienes softwares muy sencillos que simplemente se basan en hacer una esfera, un cubo, etcétera, etcétera. Y luego tienes aplicaciones que funcionan muy bien sin tener que comprarte un Mateport, que es pues una máquina vamos, que es una inversión de pasta de la hostia. Hay aplicaciones muy interesantes que si tú coges un objeto, ¿no? Por ejemplo, tenemos este vaso y tú le sacas varias fotografías alrededor y tú lo cargas a un programa, básicamente te da el escaneado de ese objeto. Así que es una forma súper sencilla y de hecho es una app para el móvil. Yo te aconsejaría que sin tener conocimientos probases ese tipo de cosas. De hecho, no sé, si alguien quiere más información de esto, me podéis escribir por correo o por Instagram o yo qué sé. vale. Pero yo Muy te bien. aconsejo que tirases por algo así porque es súper sencillo. Vale, he visto ahora, bueno, me acabo de hacer la cuenta en Sketchfab y he estado un poco salseando mientras estabas hablando y sí que he visto gente que está eso, pues haciendo pues intersecciones de cubos con otras figuras y entonces es un poco eso, crear figuras simples, o sea, sin irme a una escena completa, sino simplemente pues eso. Sí, Sketchfab no es tanto un modelador, no es un generador de objetos tridimensionales, sino que es un visualizador. ¿Vale? Vale, Tendrías que crear el objeto en otro programa y luego volcarlo aquí para poder visualizarlo. vale. Tienes mogollón Mira, una de las cosas buenas que tiene Internet y YouTube, sobre todo, es que tienes infinidad de tutoriales. Ya. Infinidad. Y de SketchUp, bueno, o sea, de SketchUp, de Sketchfab, tienes mogollón. De SketchUp también. Vale, una última cosilla rápidamente. He leído algo sobre marcadores, que serían como códigos QR, entiendo, ¿no? Que, Sí. o sea, puede estar relacionado con esto. Los marcadores son marcadores de información, ¿vale? O sea, no tienen mucho que ver. Son marcadores en el propio proyecto que tú puedes ponerle como punto de información. Explicar cualquier cosa o poner un link hacia un URL o lo que sea. Vale, vale, vale. Osondo, muchas gracias. Vale, es que le caso. Muchas gracias a ti. Steve preguntaba sobre la percepción que tienes del mercado laboral relacionado con la realidad virtual. ¿Vale? A ver si las empresas, en concreto, si las empresas están preparadas para incorporar a sus equipos de trabajo profesionales de 3D en tiempo real. Sí, completamente. De hecho, igual no tanto incorporarlos, ¿vale? Sino que muchas veces se piden proyectos, o sea, se externalizan ciertos proyectos. Pero te puedo hablar de muchos proyectos, por ejemplo, en empresas muy grandes que se están utilizando para formar a sus propios trabajadores. Por ejemplo, te pongo un caso, ¿vale? Tú imagínate que, no sé, una empresa que hace trenes, ¿vale? No voy a decir el nombre, pero quiere formar a sus trabajadores técnicos para hacer, arreglar sus máquinas, ¿no? Imaginaos que tienen maquetas de escala 1:1 de ese tren o esa máquina o lo que sea y hacen pruebas, ¿vale? Obviamente, el coste que tiene hacer esa máquina en escala 1:1, esa maqueta, etcétera, tiene un coste muy alto. Sin embargo, llevarlo toda a la realidad virtual y hacer esa máquina en 3 dimensiones y en la realidad virtual poder ante un catálogo instruyendo de poder realizar esa tarea por parte, es una forma de invertir en I+D de su propia empresa. Eso, bueno, estoy diciendo un prototipo, pero luego también hay muchas empresas de arquitectura, muchas empresas de promotoras que están haciendo ya tours virtuales de los edificios que quieren vender o muchas empresas
pues que de la industria de que quieren de enseñar una máquina que han desarrollado y simplemente la quieren enseñar en 3 dimensiones. De hecho, hoy en día en la industria se trabaja en 3D todo. No sé si he respondido a tu pregunta, pero sí. Gracias, Iñaki. No sé si ahora ya me oís. Sí. Pues mira, yo planteaba esta pregunta porque en los últimos meses, antes del confinamiento, he estado en varias entrevistas de trabajo y bueno, yo estoy colegiada en el Colegio Superior de Diseño de Interiores, en el Colegio de Diseño de Interiores de Bilbao, y en estas entrevistas me he dirigido sobre todo a diseño de interiores, decoración y tal, y bueno, me he encontrado que con un perfil, pues eso, de diseño de interiores y escaparatismo, cuando les cuento que aparte de 3D Max estoy con un Real Engine y les enseño los proyectos que, bueno, he desarrollado a nivel personal y tal, pues es que me dicen, no, es que yo simplemente con unos planos de AutoCAD ya puedo vender lo que es una obra o tal. Y si acaso, si digamos, económicamente me merece la pena, pues si acaso hacemos un 3D, pero vamos, con SketchUp, ¿no? Entonces, me encuentro un poco en esta frustración de hay que aprender todo 3D, programas con software en 3D en tiempo real, como Unity o Unreal, pero de cara a una oferta al mercado laboral me estoy encontrando que ni siquiera conocen estas herramientas y el potencial que aportar, que yo creo que es exponencial, ¿no? Entonces, creo que el mercado todavía no está preparado para esto. Entonces, quería saber cuál es vuestra opinión al respecto, si las empresas que contactas con la escuela, la bolsa de trabajo, os tienen estos perfiles o cómo veis esto en el mercado laboral a día de hoy. Bueno, es una muy buena pregunta y realmente hay un debate muy interesante, ¿no?, acerca de todo esto. Yo creo que, como bien dices, es que hay mucha gente que desconoce las propias herramientas y por lo tanto tienen tal desconocimiento que directamente ni se les pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso al final yo creo que eso es para tú poder encontrar un trabajo, ¿no? Pero tú imagínate que tú empiezas a crear una empresa de forma autónoma, que también puede ser una posibilidad. Tú al final entras en un mercado, ¿no?, en el cual si tú ofreces todo este conocimiento y como que solamente enseña o es capaz de enseñar, o sea, hacer un 5% de todo lo que se puede hacer, yo creo que, bueno, no hay color, ¿no? O no sé, o creo que es mucho más interesante saber de todo y luego utilizar el 20% de lo que sabes que, no sé, no tener ni idea y solamente exponer lo que puedes hacer. No sé. Y sí que es verdad que es una realidad lo que tú dices, ¿eh? Hay muchas empresas que directamente desconocen, muchas empresas o mucha gente que trabaja que desconocen o que directamente lo rechazan porque creen que es muy caro. O creen que, es que como desconocen, pues prefieren ni hacerlo. Y bueno, pero, si te sales fuera de España, que estamos bastante, bueno, es lo que hay, ¿vale? En otros países, pues como puede ser Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, así que van más avanzados, vamos. De hecho, trabajar en 2 dimensiones es como hablar de no sé, o sea, ya se trabaja todo en método BIM, por ejemplo, o no sé, cosas mucho más avanzadas. O sea, que aquí un poco hay temor a lo desconocido y la gente no quiere invertir en I+D. Cuando yo creo que lo que he dicho antes, yo creo que esto no viene a sustituir nada, sino que puede aportar. No por hacer esto vas a dejar de hacer planos. Y yo creo que no es solamente para enseñar al cliente, que yo creo que en el proceso de diseño, de creación de tus propios proyectos, aparte de hacer unos planos, el poder diseñarlo en 3D, ya no tanto VR, pero poder hacer un 3D creo que te ayuda mucho a la hora de definir volúmenes, que también se pueden hacer con maqueta, por supuesto, pero te ayuda mucho a definir volúmenes, a definir color, a definir texturas, definir materiales. Yo con mucha gente que he trabajado, tanto arquitectos como interioristas, a mí me han mandado un proyecto que supuestamente, según ellos, estaba finalizado y después de hacer los 3Ds me han hecho cambiar texturas porque no funcionaban o me han hecho cambiar volúmenes porque no funcionaban y no lo habían visto y, sin embargo, lo han visto con el 3D. Entonces, sí que creo que es bastante interesante, ya no solamente para enseñarlo al cliente, sino como método de proceso de trabajo.
Gracias, Iñaki. Creo que todavía el mercado tiene que madurar en este sentido y creo que la educación y bueno, Internet, y cuando haya 3 o 4 empresas grandes que empiecen a llevar todo esto, pues por ejemplo IKEA ya lo está haciendo, Zara lo está haciendo también, creo que esto nos abría nuevas puertas. Yo Gracias. también estoy de acuerdo. Muchas gracias, Esti. Había pedido también Gerardo Gallinger, perdona si he pronunciado mal tu apellido, también había pedido la palabra. Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Adelante. Buenas tardes. Nada, primero que nada agradeceros el esfuerzo de hacer esta charla, a ambos, a la escuela y a ti, Iñaki. Y me gustaría más que nada hacer un complemento a lo que tú has dicho. Y me parece que todas estas tecnologías vienen un poco, vienen muy bien, por supuesto, no voy a desconocer su eficiencia o su aporte, pero vienen un poco, por decirlo de alguna manera, hacia lo bestia, ¿no es cierto? Vienen un poco... todavía no se ha acotado muy bien su campo de acción, todavía no se ha acotado muy bien su profundidad. Y yo creo que ese es el próximo paso, ¿no es cierto? Yo creo que el próximo paso es, tú en tu primera parte de la charla, que me pareció muy interesante, has hablado de varios campos de acción de esta tecnología, y yo creo que el próximo paso es afinar un poco más. Yo soy arquitecto, tengo 53 años, y la verdad que ver estas tecnologías me parece increíble, ¿no es cierto? De dibujar planos en 2D a mano, a ver estas maquetas que tú presentas del Kunsthal en 3D y poder recorrerlas me parecen increíbles, pero me parece que ya te digo, esto se impone un poco como una cosa un poco bruta, digamos, ¿no? Creo que en los próximos años deberíamos tomarnos un trabajo un poco epistemológico, si querés, si se me permite el término, de refinar un poco todo esto, y yo creo que dentro de unos años veremos realmente el verdadero alcance de esto. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, lo valoro mucho y quería hacer solamente esta reflexión en base a lo que tú has dicho. Eso es lo que quería decir, nada más. Gracias. Me parece una reflexión súper interesante. Yo sí que creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerardo, que obviamente estamos viendo un poco el inicio del posible iceberg, ¿no? Creo que tiene unas posibilidades increíbles, pero claro, está una herramienta, la VR, el 3D ya lleva mucho más tiempo, pero la realidad virtual es algo que lleva tiempo, pero sí que es verdad que no está muy definido cómo lo vamos a llevar. De hecho, incluso hasta yo haciendo esta investigación y generando posibles proyectos para la escuela, había veces que me costaba coger esta herramienta e intentar aplicarla. De hecho, es más, desarrollando el propio curso, se me han ocurrido propuestas o cosas súper interesantes que no me las había ni siquiera pensado antes de. Así que yo estoy en proceso también de aprendizaje y creo que esto, pues, como tú dices, le queda tiempo por desarrollarse. Vale. Nada, que muy interesante la charla y que, por otro lado, me ha gustado el comienzo cómo se hacía un análisis un poco transversal de todos los campos en los que se puede aplicar. Las preguntas que se han hecho ahora también van en ese camino y tal. Y se ha comentado en el I+D y demás. Y bueno, creo que es muy interesante que una escuela o en el campo de la educación, incluso público o privado, sea cual sea, se pueda empezar con este tipo de ejercicios, porque yo mismo trabajo en una biblioteca, en la biblioteca de Tabacalera en Donosti, y se enseña al público general de todas las edades. O sea, hemos visto a chavales de 6 años y de 8, 10, incluso los de 12 que hacen ya trabajos acabados de espacios, objetos, de modelaje 3D, y de algún modo introducir esta nueva tecnología en un servicio público y demás, pues ayuda a que sea transversal y que se pueda acceder a ello
con más facilidad. Entonces, me parece una reflexión interesante el qué puede ofrecer el mercado, pero también un poco dentro de la educación y del I+D, cuál es la estrategia y igual con qué recursos se pueden invertir en un sitio u otro, porque me imagino que el que se pueda hacer unas gafas de cartón en casa, pues lo puedo utilizar. Y luego, pues, sitios que estén haciendo con diseño y demás, pues, que se pueda aportar. Así que, sí, ya vamos a pedir unas gafas, así, ya voy a insistir. Bueno, bien. Es que ricasco, Miquel. Bueno, creo que más que una pregunta era una opinión, que por cierto, muy válida. Y sí, bueno, yo estoy, sí, pues gracias porque te haya gustado la charla. Y nada, no sé, la verdad es que sí que comparto lo que has dicho y nada, lo que has dicho, yo creo que también lo interesante es que no hace falta invertir aquí 500 euros en unas gafas, sino que con unas de cartón y con un teléfono, que todos disponemos de un teléfono, te puedes hacer algo, ¿no? Entonces eso sí que está guay. Y Eso también es, sí. lo interesante es... Seamos positivos en la inversión estratégica de I+D, educación, diseño, etcétera. Pues nada, era eso lo que quería comentar. Sí, lo interesante también es cómo se está avanzando en el tema de software, como ya no tienes que ser un súper experto, que si lo eres mejor, pero no tienes que dominar aquí 3D Max, ZBrush, Cinema 4D a la perfección. Hay 1000 programas súper básicos, súper sencillos, con tutoriales en YouTube que para el que quiera, no sé, investigar, empezar, no hace falta por empezar por un 3D Max que te pierdes, sino que hay cosas mucho más sencillas, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso está súper interesante. Bueno, hablaba de educar paralelamente a la implementación de la realidad virtual, ¿no? La necesidad de educar sobre este tipo de nuevos espacios. Sí, bueno, yo creo que lo que hemos hablado antes, yo creo que obviamente esto no se puede sacar así en bruto, ¿no? Todo tiene que ir de una forma progresiva y tenemos que, obviamente, ver las cosas positivas y las cosas negativas. Pero bueno, yo creo que como parte de la sociedad siempre tenemos miedo a lo desconocido y miedo a lo nuevo, ¿no? Vuelvo un poco al pasado. Seguramente cuando se hizo Internet la gente, bueno, diría, wow, esto, bueno, aquí vas a ir todo el mundo de terrorista y vamos, y no sé, y hoy en día, si te quitan Internet, te vuelves loco. Y lo mismo pasaría con el cine, no sé, en los años 20, que, bueno, dirían, bueno, esto es Satanás, ¿no? Y no sé, yo creo que tenemos que ir adaptándonos como sociedad. Y obviamente estamos en el inicio, sé que mucha gente lo verá como una locura y cuando yo le pongo las gafas a mi madre, que no sé si ha venido a la charla, si estás a papá, le pongo las gafas y flipa, o sea, flipa, vamos, o sea, entonces es que es lo que hay, o sea, son nuevas tecnologías y poco a poco nosotros y la sociedad entera pues las irá adaptando y claro que veremos sus cosas positivas y claro que habrá que analizar las cosas negativas, pero bueno, como todo en la vida. Bueno, sí. Saray quería hacer una última aportación. Saray. Sí, o sea, el proyecto que hemos realizado las de interiores es un proyecto que hemos diseñado en la clase de proyectos y bueno, básicamente el renderizado, los 3Ds que hacemos, que realizamos, pues ayuda mucho al cliente a que visualice todo el espacio. Entonces, de cierta manera, aparte de maquetas, lo que ha dicho Iñaki, o sea, es muy importante la representación 3D, porque cuando hemos realizado presentaciones a los clientes, en este caso, a Leire Ortiz, que es un poco nuestro cliente en este proyecto, siempre nos pedía un 3D porque era incapaz de visualizar todo este espacio. O sea, de cierta manera, estas nuevas tecnologías creo que van a aportar muchísimo a este mundo y nada, a nuestro mundo de diseño. Nada, simplemente eso. Pues muy bien, sí, yo creo que tienes razón. Al final, muchas veces cuando enseñamos, o sea, esto creo que nos ayuda, como puede ser una maqueta, como pueden ser unos planos. Nos ayuda a tanto explicar y poder enseñar nuestro proyecto creativo a alguien como al propio receptor entenderlo bien. Tenemos que pensar que nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar planos, a utilizar secciones, pero claro, yo, no sé, hablo con mi amoña, le enseño un plano y él ve líneas y sin embargo le enseño esto y él dice, ostras, pues sí, una habitación. Entonces tenemos que también un poco empatizar. Yo creo que esto ayuda a empatizar y a saber desde
nosotros también entenderlo bien hasta poder explicarlo bien y que la otra persona lo entienda. Yo muchas veces me he encontrado con clientes que les enseñas planos y es que no tienen ni idea, pero ni idea. Y de esta forma, pues bueno, creo que sí, como ha dicho Saray, puede ayudar a tener una conversación con la persona que está recibiendo el mensaje bastante interesante. Muchas gracias a todos y bueno, hasta cuando queráis. Para lo que queráis ya sabéis dónde estamos, en kunstal.es y enseguida en ese espacio que habéis visto hoy virtualmente de Zorro Zaur. Hasta mañana. Muchas gracias. Arigato.